Desde tiempos inmemoriales, el amor y la fe han sido los hilos invisibles que tejen las historias más profundas. En medio de cada prueba, en cada amanecer incierto y en cada despedida dolorosa, hay señales sutiles que nos recuerdan que nunca estamos solos. Esta es la historia de Carmen y Juan, dos almas entrelazadas por el destino, que aprendieron desde pequeños que la esperanza no es solo un sentimiento, es una promesa. Entre risas, desafíos y momentos de incertidumbre, descubrieron que la presencia de Dios se manifiesta incluso en los más pequeños detalles. Pero si hay alguien que comprendió esta verdad con cada fibra de su ser, fue la abuelita Carlota. Con su sabiduría serena y su fe inquebrantable, enseñó a su familia a ver la mano de Dios en lo cotidiano, a reconocer su amor en cada paso del camino. Y cuando el tiempo la llamó a descansar, dejó un legado que viviría más allá de los años. En la brisa de la primavera y el vuelo delicado de las mariposas monarcas, sus palabras y su amor regresaron una vez más, recordando a quienes la amaban que la esperanza no muere, solo se transforma. Acompáñenme a conocer esta historia. Desde que era niña, Carmen tenía un corazón sensible y lleno de fe. Su madre solía leerle la Biblia antes de dormir, y una de sus historias favoritas era la de Moisés cuando abrió el Mar Rojo. Dios siempre hace caminos donde parece no haberlos, le decía su madre mientras le acariciaba el cabello. Carmen creció con esa certeza, aprendiendo a ver la mano de Dios en los momentos difíciles. Juan, en cambio, tuvo una infancia de retos. Crecer con 7 hermanos en una casa humilde significaba compartirlo todo, desde juguetes hasta la última rebanada de pan. A veces, cuando su padre regresaba del trabajo agotado, se sentaban todos en el suelo mientras su madre les hablaba del amor y la provisión de Dios. Él nunca nos abandona, repetía. A pesar de las dificultades, Juan siempre encontró maneras de alegrar a su familia, convirtiendo cualquier día sombrío en una fiesta con sus ocurrencias. Cada verano, Juan encontraba en la casa de su abuelita Carlota un refugio de paz y cariño. Aquella pequeña vivienda, rodeada de árboles frondosos y flores silvestres, parecía un mundo aparte, lejos de la rutina y el bullicio de su hogar lleno de hermanos. Las tardes calurosas eran su momento favorito. Carlota, con su ternura infinita, le preparaba limonada fresca y se acomodaban juntos en la vieja mecedora de la terraza, mientras la brisa perfumada de jazmín les envolvía en una quietud reconfortante. Carlota solía contarle historias, pero no eran cuentos de hadas, sino relatos de su propia vida, marcados por la lucha y la fe. Cuando era joven, le decía con voz pausada, pasé hambre, frío y soledad. Pero Dios nunca me dejó sola. Siempre envió mariposas monarcas cuando más lo necesitaba, como si fueran señales de que estaba conmigo. Juan escuchaba con fascinación, observando la forma en que su abuelita hablaba de aquellas mariposas como si fueran mensajeras divinas. Cada vez que aparecían revoloteando en el jardín, Carlota entrecerraba los ojos y susurraba con una sonrisa serena, el amor de Dios nos abraza en los detalles más pequeños. Juan no entendía del todo aquellas palabras en su infancia, pero las guardaba en su memoria como un tesoro. Años más tarde, antes de mudarse con ella, experimentó la incertidumbre de dejar atrás a sus padres y sus 6 hermanos, el hogar que conocía y la vida que había construido hasta entonces. Fue un golpe difícil, una sensación de vacío que parecía demasiado grande para afrontar. Pero en su último verano como visitante en la casa de Carlota, ella lo tomó de las manos con ternura y le dijo: «Las pruebas sin duda vendrán. Pero cuando sientas que todo está oscuro, recuerda lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece». Juan sintió un escalofrío recorrer su piel al escuchar aquellas palabras. En ese momento, no comprendía del todo cuán importantes serían en su vida. Cuando finalmente llegó el día de su mudanza, en medio de la tristeza de la despedida y la incertidumbre del cambio, encontró consuelo en los recuerdos hermosos que había construido en la casa de Carlota. La brisa entre los árboles, el aroma de las flores silvestres, el crujir de la mecedora en la terraza,
todo seguía allí, recordándole que, aunque el mundo a su alrededor cambiara, Dios siempre permanecería constante. Desde que tenía memoria, Carmen creció en un hogar donde la fe no era solo una creencia, sino un pilar que sostenía cada día. Su padre, don Samuel, tenía una presencia imponente, no por su voz fuerte ni por su físico, sino por la paz que irradiaba en cada situación. Era un hombre que nunca temía el futuro porque confiaba plenamente en Dios. Nada puede derribarnos si Dios está con nosotros, solía decir mientras cerraba su Biblia con firmeza después de cada lectura matutina. La casa donde creció era modesta, pero llena de vida. Su madre, doña Rosa, tenía un espíritu cálido y siempre encontraba maneras de hacer que cada día se sintiera especial. Ya fuera con el aroma del pan recién horneado, las canciones suaves que entonaba mientras cocinaba, o las historias que narraba en las noches, Carmen aprendió que el amor y la gratitud eran fundamentales para la felicidad. Entre esos rituales diarios, nunca faltaban los momentos de oración. En cada amanecer, en cada dificultad, en cada alegría, su padre reunía a la familia en la sala, donde se arrodillaban juntos para agradecer y pedir dirección. Desde pequeña, Carmen tuvo una seguridad inusual para su edad. Mientras otras niñas dudaban al hablar, ella alzaba la voz con convicción, defendiendo lo que creía correcto. Su padre le inculcó que el temor no debía ser parte de su vida. Dios nos creó para caminar con valentía, le decía mientras le mostraba uno de sus versículos favoritos, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esas palabras se quedaron grabadas en su corazón. Fueron las mismas que la impulsaron a defender a sus amigos cuando alguien los trataba injustamente, las mismas que la ayudaron a superar su timidez cuando debía hablar en público y las que más tarde le servirían cuando su propia fe fuera puesta a prueba. Había un momento que Carmen atesoraba con especial cariño, era cada tarde, cuando la familia se reunía para su altar familiar. En un rincón de la sala, todos se sentaban en círculo para compartir cómo les había ido en el día. Se escuchaban risas por anécdotas alegres, confesiones sinceras de preocupaciones, lágrimas y silencios que hacían hablar al alma porque a veces las palabras simplemente o no alcanzan o no fluyen, eso sí, siempre había palabras de ánimo entre ellos. Luego, oraban unos por otros, sus voces uniéndose en un murmullo de gratitud y súplica, como un lazo invisible que los fortalecía. La lectura de la Biblia cerraba aquel instante sagrado, y aunque la reunión era breve, dejaba en el aire un sentimiento de calma que envolvía el hogar como un susurro divino. Fue en esos pequeños encuentros donde Carmen aprendió que la fe no solo se vive en los tiempos difíciles, sino que se construye día a día en los momentos más sencillos. Uno de los momentos que fortaleció su carácter fue cuando su madre enfermó gravemente. Carmen, con solo 10 años, pasó días junto a su cama, sosteniendo su mano y orando sin cesar. En medio de aquella incertidumbre, su padre nunca permitió que el miedo consumiera la esperanza. Dios es fiel, repetía con una paz inquebrantable. Después de semanas de preocupación, su madre comenzó a recuperarse, y fue en ese instante cuando Carmen comprendió que la fe era más que palabras bonitas, era la fuerza invisible que sostenía a su familia en los momentos de oscuridad. Así creció, aprendiendo que el mundo podía traer desafíos, pero su confianza en Dios sería su mayor fortaleza. Cuando la vida la llevó a conocer a Juan, esa seguridad y fe inamovible se convertirían en el ancla que los sostendría en sus propias tormentas. Aunque sus caminos habían sido distintos, el destino comenzó a entrelazarlos cuando Juan, con tan solo 11 años, se mudó a la casa de su abuelita Carlota. Fue un cambio que marcó su vida para siempre, no solo porque encontró en ella un refugio de amor y fe, sino porque, sin saberlo, estaba a punto de conocer a Carmen en cada rincón de su nueva realidad. Coincidieron en la escuela, en el barrio y en la iglesia, compartiendo momentos que fluctuaban entre la rivalidad y la complicidad. A veces discutían como enemigos irreconciliables, desafiándose con miradas intensas, y otras veces reían juntos como si fueran inseparables desde siempre. Lo que ninguno comprendía en aquel entonces era que sus almas ya estaban conectadas por un lazo invisible, tejido por el tiempo y guiado por un propósito mucho mayor del que alcanzaban a imaginar. En la secundaria, Juan y Carmen compartían clases con el estricto profesor Morales, un hombre de pocas palabras y mirada severa que parecía tener especial aversión por Juan. Cada vez que él intentaba participar en clase, el maestro lo interrumpía con un comentario mordaz, y cuando entregaba sus trabajos, siempre encontraba una razón para marcarle errores insignificantes. Carmen, con su espíritu justo y su carácter firme, no soportaba verlo ser tratado con injusticia, así que muchas veces intervenía en su defensa.
El verdadero liderazgo no humilla, sino que inspira, le decía con valentía, algo que desconcertaba al maestro. A pesar de las dificultades, aquella experiencia fortaleció su vínculo, demostrando que, incluso en tiempos adversos, podían ser el apoyo mutuo que necesitaban. Años más tarde se enteraron que el maestro Morales siempre había sido un hombre severo, pero no por maldad ni indiferencia, sino porque la vida le había enseñado que la dureza era, muchas veces, el único camino para forjar el carácter. Desde niño, había conocido el peso de la adversidad. La poliomielitis le dejó una secuela visible, un recordatorio constante de que, aunque su mente y espíritu eran fuertes, su cuerpo lo haría diferente a los demás para siempre. Y fue precisamente esa diferencia la que marcó su vida. Nunca se sintió suficiente, nunca creyó que alguien lo elegiría para formar una familia. En su juventud, se convenció de que su destino no era el de esposo ni padre, sino el de cuidador. Así, dedicó su tiempo a atender a sus ancianos padres, asumiendo con responsabilidad el rol que la vida le había impuesto. Pero, en el fondo, había un anhelo silencioso, una necesidad de transmitir lo que nunca pudo experimentar, el amor, la crianza, el crecimiento de un hijo que pudiera llevar su legado. Por eso se convirtió en maestro. En el aula encontró una forma de dar, de moldear, de influir en aquellos jóvenes que llegaban con dudas y miedo sobre el futuro. Pero su carácter, marcado por la soledad y las heridas del pasado, no siempre le permitía mostrar esa intención con ternura. A veces, su exigencia parecía dureza injustificada, su mirada severa parecía un juicio sin motivo, y sus correcciones eran tomadas como castigo. Juan fue, sin saberlo, uno de los estudiantes en los que más depositó sus esperanzas. Lo veía como alguien con potencial, pero también como alguien que necesitaba firmeza para encontrar su camino. A su manera, lo retaba, lo probaba, le exigía más que a los demás, porque en el fondo, quería que Juan se convirtiera en alguien que no solo aprendiera por obligación, sino por convicción. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, su deseo más profundo era que, algún día, alguien mirara hacia atrás y comprendiera que, a pesar de su apariencia rígida, su intención siempre fue la de formar personas capaces de enfrentar la vida con fortaleza. Un verano, coincidieron en un campamento bíblico organizado por su iglesia. Al principio, Carmen se mantuvo en actividades tranquilas, disfrutando de los momentos de oración y reflexión, mientras que Juan, siempre inquieto, participaba en cada juego y dinámica con una energía desbordante. La primera noche, durante una fogata iluminada por las estrellas, el pastor invitó a los jóvenes a compartir sus testimonios. Carmen habló sobre cómo la fe había sido su refugio en momentos de incertidumbre, mientras que Juan, con una inesperada profundidad, confesó que su relación con Dios había comenzado gracias a su abuelita Carlota, quien le enseñó que la oración podía ser su mayor fortaleza. En ese instante, Carmen lo miró como si lo estuviera descubriendo por primera vez, y Juan, al verla en la luz titilante del fuego, sintió que ese momento quedaría grabado en su alma para siempre. El campamento no solo era un espacio de oración y reflexión, sino también un verdadero campo de pruebas donde cada participante aprendía a vivir la fe en comunidad. Desde el primer día, los jóvenes fueron divididos en equipos, y cada grupo tenía la responsabilidad de trabajar unido en cada tarea asignada. Juan y Carmen, por casualidad o quizá por designio divino, terminaron en el mismo equipo. Mientras ella se enfocaba en la organización y aseguraba que cada actividad tuviera un propósito, Juan era quien inyectaba energía y entusiasmo en cada desafío. Juntos, ayudaron a limpiar los baños, lavar platos después de cada comida, y hasta organizar la obra de teatro que presentarían al final del campamento. Uno de los momentos más memorables llegó cuando les asignaron la búsqueda del tesoro bíblico. En diferentes rincones del campamento, se escondían pistas relacionadas con versículos que debían descifrar para avanzar. Carmen, con su capacidad de análisis, ayudaba a interpretar los pasajes, mientras Juan, siempre ágil, se encargaba de rastrear las señales físicas que los acercaban a la meta. En medio de carreras y risas, aprendieron que los valores bíblicos no solo estaban en las páginas de las Escrituras, sino en cada acto de compañerismo y trabajo en equipo. Cuando finalmente encontraron el último tesoro, una caja con el versículo Filipenses 4:13 grabado en su interior, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se miraron con complicidad, como si entendieran que aquellas palabras eran más que un juego, eran una verdad que resonaría en sus vidas. Pero fue en la última noche del campamento, bajo el cielo estrellado y rodeados por el calor de la fogata, cuando todo cobró un significado más profundo. Después de días de actividades juntos, las diferencias entre ellos se diluyeron, dejando solo el reconocimiento de que se habían convertido en parte esencial del crecimiento del otro.
En la fogata de la última noche Carmen escuchó a Juan compartir un testimonio sobre su abuelita Carlota y el poder que ella encontró en la oración para soportar cualquier complicación en su vida. Carmen sintió una conexión que nunca había percibido, realmente comenzaba a admirar a la abuelita Carlota por lo mucho que había enseñado a su familia. Juan, por su parte, vio a Carmen bajo la luz tenue del fuego, con su mirada llena de comprensión y admiración, y comprendió que, en aquel lugar apartado del mundo, algo en su historia juntos había cambiado para siempre. A partir de entonces, las peleas y discusiones de siempre fueron reemplazadas por conversaciones más sinceras, por caminatas largas después de la escuela y por cartas intercambiadas en los días de exámenes. Sin saberlo, el lazo que los unía se iba fortaleciendo con cada palabra compartida y con cada oración silenciosa. Fue en esa época cuando Carmen empezó a comprender que Juan no solo era parte de su juventud, sino que, de alguna forma, estaba destinado a acompañarla en cada etapa de su vida. Años después, Carmen y Juan se casaron. La vida matrimonial fue hermosa, pero también llena de desafíos. Poco después de casarse, Juan perdió su trabajo, y con ello, la estabilidad que tanto habían planeado. De repente, las cuentas parecían más grandes, los días más inciertos, y el miedo al futuro comenzó a invadirlos. En las noches, Juan permanecía despierto, mirando el techo en la oscuridad, preguntándose si realmente lograría encontrar un camino. Pero una noche, cuando sus pensamientos amenazaban con ahogarlo, sintió la mano de Carmen entrelazar la suya con firmeza. Con voz suave, pero llena de convicción, le dijo: «Dios nunca nos ha fallado, y no lo hará ahora. Confía en su provisión». Juan se aferró a esa promesa como quien se sostiene en la orilla de un río embravecido. Pasaron semanas de incertidumbre, pero cuando parecía que la desesperanza tomaba fuerza, una oportunidad de trabajo inesperada apareció. Fue entonces cuando recordó el versículo que la abuelita Carlota solía decirle: «No temas, porque yo estoy contigo». En aquel instante, comprendió que Dios había estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente a que su fe lo alcanzara. Más adelante, cuando Carmen quedó embarazada, la alegría de la nueva vida los llenó de ilusión. Sin embargo, lo que parecía el inicio de una etapa feliz pronto se tornó en una prueba aún más difícil. Al dar a luz a la pequeña Carlota, los médicos encontraron complicaciones. La incertidumbre los envolvió como una sombra pesada, después de años de lucha, ajustes económicos, noches de desvelo y momentos de agotamiento, parecía que las dificultades no daban tregua. Se sentían fatigados, ahogados, derrotados. Carmen, exhausta y con lágrimas que corrían sin control por sus mejillas, abrió su Biblia en la sala de espera del hospital. Sus ojos, en medio del dolor, se encontraron con Salmos 91, 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Durante la primera semana de vida, la pequeña Carlota permaneció en cuidados intensivos. Cada día era una batalla entre la angustia y la esperanza. Pero la fe, aquella que había sido sembrada en ellos desde la infancia, nunca los abandonó. Se aferraron a cada oración, a cada palabra de aliento, a la certeza de que Dios no los había dejado solos. Finalmente, después de días de incertidumbre y súplicas, su hija comenzó a mejorar. Fue un momento de renovación de su fe. No había sido la medicina ni el tiempo, sino la mano de Dios sosteniéndolos en su fragilidad. Cuando por fin regresaron a casa, cargando a la pequeña en sus brazos, comprendieron una verdad profunda: hay etapas en la vida donde Dios nos fortalece a través de las pruebas. No debemos dudar de lo que Él ha hecho, de lo que hará, ni de que, en cada adversidad, Él permanece fiel. En aquellos días difíciles, Juan y Carmen encontraron un lema que los acompañaría en cada reto futuro, una frase que repetirían como recordatorio de su propósito. Detrás de todo, en su palabra Él dice: «No te dejaré ni te desampararé», Hebreos 13, 5. Como dicen, los hijos son una herencia del cielo. Y la bebé Carlota había llegado a la vida de Carmen, Juan y por supuesto, de la abuelita Carlota a traer alegría, ánimo y esperanza. Para la abuelita Carlota fue una gran emoción saber que la bebé llevaba su nombre. Todas las tardes se sentaba con ella y en esa vieja mecedora tiernamente le decía frases hermosas y bendiciones. Desde el momento en que Carlota nació, su abuelita se convirtió en su guía amorosa, compartiendo con ella sus historias y su fe. Para Carlota, su bisabuela no solo era una fuente de amor, sino una portadora de sabiduría y del amor de Dios. Carmen y Juan eran los papás más felices y orgullosos.
Cuando Jonas llegó al hogar, la energía en la casa se multiplicó. Era un niño inquieto, lleno de curiosidad y aventuras. Le encantaba correr descalzo por el jardín y escalar los muebles en su intento de alcanzar el mundo que parecía demasiado grande para él. Una de sus travesuras más memorables ocurrió cuando decidió esconder la Biblia de la abuela Carlota. Ahora sí, abuelita, tienes que jugar a encontrarla como en la búsqueda del tesoro, dijo con una risa traviesa. La abuelita fingió sorpresa y comenzó a buscar con calma, aprovechando la oportunidad para enseñarle un versículo sobre la paciencia. Finalmente, con una sonrisa, Jonás apareció con la Biblia en sus manos y se acurrucó junto a su abuela, disfrutando del juego que, sin darse cuenta, se había convertido en una lección de amor y enseñanza. Juan se asombraba que siempre su abuelita se aseguraba de afirmar la voz de Dios en la vida de los niños. Lili llegó 2 años después, trayendo consigo una dulzura infinita y una imaginación sin límites. Con su vestido lleno de flores y sus rizos despeinados, pasaba horas inventando historias, creyendo firmemente que las mariposas monarcas que revoloteaban en el jardín eran mensajeras enviadas por Dios. Había aprendido esto de las historias de su hermana mayor, quien las había aprendido de la amada abuelita Carlota. Había algo que caracterizaba a Lili, y era su creatividad para las travesuras. Una mañana, decidió llenar la taza de la abuelita Carlota con pétalos de rosa y agua, convencida de que estaba preparando el té especial. La abuela, con su sonrisa serena, bebió un sorbo simbólico y exclamó, sin duda, es el té más delicioso que he probado. Para Lili, aquellas palabras fueron una confirmación de que la fe podía encontrarse en los gestos más sencillos y puros. Una tarde después de una fuerte lluvia, la abuelita Carlota y Carmen preparaban una deliciosa cena, mientras, el jardín de la casa se convirtió en un pequeño campo de batalla de charcos y lodo. Carlota, Jonás y Lili. Estamos haciendo esculturas, dijo Jonás. Cuando la abuela Carlota salió al jardín para ver qué hacían, se encontró con 3 niños embarrados de barro de pies a cabeza. Mira, abuelita. Te hicimos esto con mucho amor. Carlota, con su paciencia infinita, no pudo contener la risa y los observó con ternura. Es una obra maravillosa, le dijo. Los niños saltaron de alegría, sintiéndose artistas bendecidos. Con la abuelita Carlota, todo solía convertirse en una nueva lección de amor. El tiempo pasó, los niños crecieron y la familia estaba más unida que nunca. Pero el paso de los años comenzó a pesar sobre la abuelita Carlota. Sus pasos se hicieron más lentos, y sus historias se confundían entre recuerdos lejanos. Hasta que un día, simplemente cerró los ojos y partió. Para toda la familia fue un golpe doloroso, pero en medio del duelo, recordaban sus palabras: el amor de Dios nos abraza en los detalles más pequeños. Meses después, en una mañana de primavera, Carmen estaba en el jardín cuando la pequeña Lili exclamó: «Mamá, mira». Las mariposas monarcas revoloteaban entre las flores, llenando el espacio con su danza tranquila. Carmen sintió en su corazón la presencia de la abuelita y de Dios mismo, recordando que, aunque la tristeza era profunda, la esperanza siempre volvía. Y así, el jardín de la familia se convirtió en un refugio de fe y alegría, donde las mariposas seguían llevando el mensaje de que Dios estaba con ellos en cada instante. El tiempo fluye como un río sereno, llevando consigo los días que una vez parecían eternos. En la casa de Carmen y Juan, el jardín sigue floreciendo, como testigo silencioso de los momentos que marcaron sus vidas. Las mariposas monarcas regresan cada mañana, rozando con sus alas el aire impregnado de memorias. Carmen se sienta en la vieja mecedora de la abuelita Carlota, aquella que tantas veces sostuvo sus historias, sus consejos y sus plegarias. A veces, cierra los ojos y, por un instante, casi puede sentir el roce de su mano en la suya. Las palabras que Carlota solía decirles aún resuenan en su corazón. El amor de Dios nos abraza hasta en los detalles más pequeños. Los días de infancia de sus hijos han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Carlota, Jonás y Lili han crecido, pero el eco de sus risas aún vive entre las paredes de la casa. La vida avanza,
Y aunque el tiempo parece separar a quienes han partido, en los momentos de quietud, en la brisa que roza su rostro, Carmen sabe que la abuelita nunca se ha ido del todo. Una tarde, mientras el sol se oculta en un resplandor anaranjado, Lily corre entre las flores del jardín y se detiene de golpe. Con una sonrisa dulce y los ojos llenos de asombro, mira hacia el cielo y susurra: «Mamá, ahí están otra vez». Carmen levanta la mirada y ve un grupo de mariposas monarcas danzando entre los rayos dorados del atardecer. Su corazón se llena de calma. Sabe que Dios sigue enviando señales, recordándole que cada despedida en la tierra es solo un paso hacia un reencuentro eterno. Entonces, en la suave brisa que acaricia su piel, las palabras del Señor emergen como un susurro divino, recordándole su promesa. Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11, 25. Carmen y Juan sonríen, y en su alma renace la certeza de que el amor nunca muere, que la fe siempre permanece, y que algún día, más allá de los límites del tiempo, volverán a encontrarse bajo el abrazo eterno de Dios. Gracias por escuchar esta bella historia. Nos encontramos de nuevo, pronto.